menos a un tema que para nosotros es poco frecuente, porque la verdad que el pemphigoide ocular cicatrizal es una enfermedad que no es de todos los días, pero es una enfermedad a la cual una vez que uno tiene el paciente a su cargo, van a ser muchísimos años de lucha contra él. En realidad, de todas las cantidades de conjuntivitis, de todas las estadísticas de la conjuntivitis, una tercera parte de lo que nosotros vemos son infecciosas, una tercera parte son alérgicas y el resto se reparten entre todas estas, de las cuales las inmunológicas, especialmente el pemphigoide ocular cicatrizal, realmente es muy poco frecuente. Estamos hablando de un caso de cada 20.000 conjuntivitis crónicas, a menos lo que está publicado. Por supuesto que en la práctica son 5 o 6 casos por día de pemphigoide ocular desde hace ya más de 30 años. ¿Cómo lo podemos clasificar? Bueno, a los ojos a nosotros tenemos desde patologías autoinmunes absolutamente locales, como puede ser un IMURE, la persistencia de efectos epiteliales en rechazos quirúrgicos reales o reacciones a algún tipo de estructuras como dientes a la cera, y por supuesto las referidas a las autoinmunes las No, es lo mismo del sonido, no es eso. Bueno, si no, hablaremos un poquito más alto. Entonces, y las autoinmunes sistémicas, la artritis el LES, la esclerodermia, la granulomatosis de Wegener, la tiroiditis de Hashimoto, la espondiloartropatía seronegativa, la Zika con sus pobres, y por supuesto el pemphigoide ocular cicatrizal benigno, que se llamaba benigno para diferenciarlo hace muchísimos años del verdadero pélvico general, que sabíamos que era una enfermedad muy complicada antes de la era de los corticoides. El pélvico bulloso, la conjuntivitis leñosa. La conjuntivitis leñosa, que es rarísima, fue descrita por primera vez por un argentino, el hijo Pavía, ya hace unas cuantas décadas atrás. Y en realidad, en 30 y algo de años en esto, hemos visto 4 o 5 casos más. Pélvico bulloso, síndrome de Steven Johnson, Ryan, cada vez más, el hecho de cada vez más pacientes son. Bien, el diagnóstico inicialmente, y sobre todo que son todos casos que nunca llegamos a un diagnóstico precoz, ya la oftalmología está bastante al tanto de esto, de lo cual pido que el tiempo cada vez se reduzca más, y ya cuando estamos ante un caso de un simpléfaro importantísimo. Bueno, gracias. Un simpléfaro importantísimo, la unión, el puente entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal por fenómenos de cicatrización, ya para llegar a esto han pasado añares de añares. O terminar en un anquilobléfaro, en el ojo directamente cerrado por la cicatrización de todos sus tejidos, obviamente ya el diagnóstico es tardío. Esto es a simple vista un pemphigoide ocular cicatrizal, no hay duda de nada que hacer con esto, pero poco podemos ofrecer en estadios muy terminales. Ya en la actualidad, algo vamos a hablar para que ustedes lo sepan, algo se puede hacer aún en estos estadios, pero con pronósticos bastante complejos. Bien, ¿cómo empieza esta historia? Bueno, esta historia empieza con la aparición de cicatrices finitas, generalmente cercanas al borde del párpado o cercanas al punto lagrimal, lineales, que inicialmente no tiene una explicación lógica. O sea, esto es una conjuntivitis cicatrizal, pero como vamos a ver dentro de diagnósticos diferenciales, ya están todas muy bien probadas y sabidas. O sea que a un cuadro de cicatrices que empieza con conjuntivitis, que está confundida como alergia, confundida como episodio de conjuntivitis virales reiterados, ya llevan 3 o 4 años y empiezan a expresar que tiene un ardor importante. El ardor es un síntoma en los ojos de 2 patologías: el pemphigoide ocular cicatrizal, o las inmunológicas, hablemos, y el ojo seco. En realidad ambas se mezclan. Estos pacientes tienen ojo seco. Y no hay más, nada más arde en superficie ocular. Y cuando vemos ya las cicatrices, ya es momento de empezar a pensar por qué tengo esa cicatriz. Lo mismo que estas otras cicatrices que vamos a ver, una acá, otro tracto acá, otro tracto acá. No soy un alérgico, no tengo una rosácea, no tuve traumatismo, no me operaron de extracciones.
cicatrices se hacen muchísimo más grandes, son una placa. Pierdo el punto lagrimal porque se cicatrizó. Un buen porcentaje de los pacientes comienzan con esto, con cierre de los puntos lagrimales, y después empezamos a ver cicatrices en el resto de las conjuntivas, alteraciones del pliegue celular y de la carúncula que empiezan a afinarse. Bueno, ya acá esto pasó bastante tiempo hasta llegar a eso. En definitiva, el síntoma principal, ya lo mencionamos, para nosotros es el ardor, va a ser el ojo rojo por supuesto, va a ser en un comienzo la epífora. El lagrimeo es estrictamente una reaccional, o sea, mi superficie ocular está seca, recibo el estímulo neuronal, la glándula lagrimal se aprieta y largo más lágrimas, pero es por el ojo seco. Habitualmente mi superficie ocular y mis lágrimas están dadas por las glándulas lagrimales accesorias de la conjuntiva tarsal y no la glándula lagrimal, que es la que funciona ante la emotividad o ante un estímulo. Me entró un cuerpo extraño, lagrimeo como un loco para sacarme el cuerpo. Bien, ya lo dijimos, bilaterales siempre asimétricas, por suerte siempre un ojo, por ahí son 5 o 6 años de diferencia. Larguísima evolución, décadas. Y la mayor parte de los diagnósticos que vemos son 5, 6, 10 años. Paso congestiva crónica, reagudizaciones, el resto ya lo hemos mencionado. Bien, ante la duda, tengo una conjuntivitis que no responde a los diagnósticos diferenciales que ya mencionamos, bueno, lo que tengo que hacer es y sin lugar a duda, y es una técnica sencilla, van a leer complicaciones. La realidad es que si la técnica está bien hecha, las complicaciones casi no existen. Anestesia de gotitas, un pequeño rectángulo de la conjuntiva vulvar, que es mucho más sencillo, sin quitar la teno, o sea, no dejo la estrela desnuda, un 3 milímetros por 2 milímetros, la muestra para el patólogo, líquido preservante como figura acá, formol para técnicas convencionales, en este momento directamente en solución fisiológica, reciben la muestra rápidamente el inmunopatólogo y bueno, y a la espera de lo que vamos a encontrar. En una biopsia convencional, las ausencias de las cariciformes, la banda de los linfocitos T subepiteliales, la cantidad de mastocitos, por eso esto se discute si en realidad es una mastocitosis, y la congestión vascular. Bien, pero esto no me hace el diagnóstico de certeza. ¿De acuerdo? El diagnóstico de certeza sin duda lo vamos a tener con la membrana basal y la inmunomarcación. Bueno, perdón, acá lo tengo. ¿Puedo tener falsos positivos? Rarísimo. ¿Puedo tener falsos negativos? Sí, 1 en 10. No encontré justo el área, el paciente está medicado, hay que suspender la medicación por lo menos un par de semanas antes de la toma de la biopsia. Bueno, y ya tenemos esto, evidentemente se acorta muchísimo el camino. Dentro de estas biopsias podemos encontrar, y ya desde hace un par de décadas atrás, los que son un NID, un enorme problema, porque en realidad no son nada hasta ahora, son los pseudopenfibroides. Comparten algunas características inmunológicas, tienen pedacitos de membrana basal tocadas y el resto no, y en realidad son los medicamentos tópicos para el glaucoma, la rosácea, la conjuntivitis atópica, los linfomas, el Sjögren, la sarcoidosis, otros. Y en realidad se comportan sintomatológicamente parecidos, tienen algunas cicatrices, nunca tienen la gravedad de estos, y los vamos a esperar. Un 25% de ellos pueden hacer un verdadero PCBO a lo largo de un año. Se recomienda en muchos de ellos, si hay cambios, la toma de biopsia. Bien, esto es una amiloidosis conjuntival y es un pseudopenfibroide. Conjuntival pura, pocos casos. No se lo manda a descartar la amiloidosis en general, pero bueno, todo lo que vemos en conjuntiva, que no es normal y nos llama la atención, tiene que ir a biopsia. Todo lo que están viendo ahí. Mientras, con la inmunosupresión general, que es lo único probado para mantener estos pacientes con lágrimas, mantengamos un ojo húmedo y nuestra córnea sana, la situación es una situación favorable. Aún en casos avanzados ya tengo triquiasis y entropion por la cicatrización de los tejidos, me tira el párpado para adentro y me manda las pestañas para adentro, con lo cual empieza a lacerar la córnea y esto es importante. Entonces, en definitiva, el estadio evolutivo es importante en esto. Y cuando todavía no tengo un ojo demasiado seco, la situación es favorable. El semáforo todavía está verde. Es el mismo caso que hemos vertido el párpado. Se ve ya un simbléfano entre el fondo de saco y la conjuntiva tarsal. Se ve que las pestañas y los párpados van para adentro, ya los tejidos se acortaron mucho, pero aún está húmedo. Bien,
son enfermedades que generan membranas. Las vemos siempre, a veces. Yo acá les traje un caso donde se ven bastante bien. Tapiza toda la cara interna del tarso superior y del tarso inferior. Cada tanto las tenemos que sacar. Las membranas muchas veces tienen corynebacterias. Lo que están viendo acá. En los ataques agudos forman estas membranas. Bien. Y como vamos a ver, es una enfermedad de toda la superficie ocular. Esto ya es un estadio 3, la enfermedad hacia arriba, ya tengo serio compromiso con él. Bien. Los oftalmólogos ya están bastante familiarizados que las gotitas solo sirven para perder tiempo. No, son coadyuvantes. Por supuesto que tengo que mejorar mis ojos, tengo que tenerlos lubricados, tengo que tenerlos desinflamados, pero son ustedes los que nos ayudan a nosotros. Yo no conozco ningún oftalmólogo que inmunosuprima. Son ustedes. Así que con diagnóstico en mano y con carta, en los estadios iniciales, un estadio 1 puede ser una dapsona. Los que me llegan a mí casi todos van de metotrexato para arriba, que es en este momento la medicación que más en uso tengo. Azatioprina la hemos usado muchísimo. Yo creo en este momento que el metotrexato funciona mejor que la azatioprina. Ciclofosfamida, CD20, control bastante bien, tengo algunos casos. Tengo, como van a ver, asociado metotrexato como fetilmicofenolato y esteroides. Y de lo último usado con mejor pronóstico, el rituximab. Algunos pocos casos con gamma globulina endovenosa, no le encontré demasiado resultado, enormemente cara. Van a ver que la literatura la muestra, todavía eso no lo tengo claro. Ahora va a salir acá en nuestra revista de medicina los casos publicados de rituximab junto con el doctor Mata. Está en print en este momento de trabajo. Bueno, esto es un esquema clásico, son esquemas metotrexato, azacortil, micofenolato, y a tratar de controlar esto. ¿Cuánto tarda ahí en 2 meses, 3 meses desde que se empieza a usar la medicación? Y el resto sí, manejo nuestro. Un pemfigoide ocular al cual de alguna manera está controlado, no podemos dejar de verlo no menos de 3 o 4 veces por año cuando está controlado. A veces son enormemente difíciles de manejar. Lubricantes continuamente y de ser posible sin conservantes, porque tienen que usar toda la vida, y si no esto genera una citotoxicidad fantástica y va a empeorar la citología de impresión conjuntiva. Lágrimas, el autosuero es la mejor lágrima que tenemos ahora, o el suero enriquecido en plaquetas. Los casos más complicados es lo que mejor funciona. Difícil, complicado, tiene que ir el paciente, por lo menos ahora conseguimos que se lo hagan hasta por 60 días. Guardan los frascos en el congelador, los van bajando en la medida que se usan del freezer, mejor dicho, a la heladera, para que no se contaminen. Es el mejor medio de cultivo que quieran, el suelo. Bueno, hasta ahora no hemos tenido demasiados problemas con esto, no hay temor. La ciclosporina, sí. Además es un estimulante de la producción de lágrimas, probado ya hace décadas, con lo cual nos ayuda. Nos ayuda sobre todo en los casos de ojos secos. En casos de agudizaciones e inflamación permanente no controlable, tratamiento general, esteroides tópicos, loteprednol. Siempre que usamos corticoides que más o menos sean de superficie. No necesito una prednisolona que me llegue hasta la hipófisis. No, necesito algo en superficie. Si no, encima le aumento la catarata, riesgo de glaucoma, etc. Los toques con corticoides generales, los tapones lagrimales intracanaliculares, que se llaman Flucaprat, de reabsorción, por lo menos lo que tenemos en nuestro país en 6 meses, hay ya de un año. Esto logra más o menos mantener una superficie mejor. En quien están las pestañas para dentro del depilado, la extracción de las placas de cerosis con el mostré, hay cultura de corynebacterias. Llegado el momento, la situación de superficie es tan mala que llegamos al lente de contacto terapéutico, sino el rostro, los párpados, las pestañas. A veces es muy difícil lograr cirugía plástica para expresar los párpados porque la enfermedad se reactiva, no se puede tocar la conjuntiva quirúrgicamente. Cuando tenemos cataratas, la entrada es corneal y la conjuntiva puede ser muy general. Injertos de membrana amniótica para erosiones que no cierran, oclusiones, y a veces con las perforaciones de los parches. Estos son ojos a los cuales hemos hecho tarsorrafias para reducir la hendidura, y por úlceras que no cierran, llegamos al hecho de colocar injertos de membranas amnióticas varias veces que ayudan a desinflamar e ir cicatrizando. Es el único ojo que hasta se pudo operar de catarata. Todos estos los así, el 50% a veces no sirve para nada.
literatura que nos habla de esto, trabajo reciente, que de alguna manera más usamos en la actualidad, pero lo tenemos todo, ¿no? Como estamos acá, de la comida, de la persona, todo lo que estamos, y acá ya empieza a mencionar el discurso. Y acá tenemos, esto es herramienta económica de Tucumán, esto es lo que les quería mostrar, acá no tengo experiencia, apareció ya en el año 18 algún trabajo donde nos hablaba de emplear el ACTH y que parece que funciona, por supuesto, asociado a la otra medicación. Bien, una publicación muy reciente de la revista Córnea, una de las revistas de más alto impacto oftalmológica del año 19, acá se está hablando de lo que en realidad estamos usando. Las tasas de respuesta 100, 185, 86, 80, la verdad que tiene muchísima suerte, yo no tengo esto, pero esto es lo que está publicado. Muy bien, complicaciones, ya estamos terminando. Imaginemos que está inmunosuprimido, no tiene vía lagrimal permeable, le falta las lágrimas, le falta la superficie, una enorme cantidad de asociaciones con cuadros de conjuntivitis infecciosas agregadas, bacterianas, como es esta, no cabe ninguna de los párpados están para adentro, infecciones corneales, perforaciones por autonecrosis corneal, lo que tenemos abajo del corneo arterio. Sin embargo, se mandó una infección que es imposible controlar con medicación y que terminó requiriendo un tratamiento quirúrgico de remoción y recubrimiento conjuntival. Así terminó esta córnea vascularizada. Cuando el limbo se pierde en los 360 grados, la muralla china que hace que la conjuntiva no avance sobre la córnea, estos son los estadios ya donde esta termina. Se vasculariza la córnea por completo y ya es imposible hacer un impacto corneal. Aún inmunosuprimido. Las perforaciones son la regla y son muy frecuentes en casos de muchos años, y acá ya tenemos en realidad un epitelio malpighiano sobre la córnea. Acá ya no tengo limbo, no tengo límite, esto es piel sobre la córnea, se cerró. Con lo cual en estos casos lo único que se puede infectar es una queratoprótesis de Boston, una córnea artificial con la prótesis sacarotuberculino. Es una córnea plástica, se pone también un injerto de córnea, con por ahora altísimo índice de complicaciones. Tengo 4 pacientes de los cuales han hecho, 2 han perdido los ojos por infecciones, uno tiene 2 años y otro tiene 5 años viendo, por lo menos una visión con un adminículo absolutamente queratoprótesis de Boston. La sequedad ocular que es severísima, adelgazamientos, perforaciones, neovascularización, lo habitual en esta historia. Diagnósticos diferenciales, virosis, alergias, rosáceas, cirugías, esto es todo lo que tenemos que preguntar. Un adenovirus también genera o membranas o pseudomembranas, con lo cual acaba de generar una cicatrización, pero estas son cicatrices que no cambian. Miren la pseudomembrana arriba. Es una mirada. Eso va a dejar cicatrices, bueno, el oftalmólogo lo debe consignar en su historia clínica y no puede cargar. Clamidias crónicas también me van a cicatrizar. Esta tenía 10 años de evolución, por eso es hiperplasia folicular, la verdadera clamidia trachomatis con las cicatrices. Estamos ya finalizando esto, y por supuesto un verdadero atópico con múltiples episodios va a haber cicatrices en la conjuntiva. Pero ya sé que es una alergia. Ustedes saben que ahí está la diferencia. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.